Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que nos estén viendo y a la hora que nos vean. Mi nombre es Luis Antonio Insomniac, a través de la Revolución de las Conciencias en Facebook Internacional. Y estamos con Rafael Trujillo, un amigo más en esta cadena de la Revolución de las Conciencias, para tratar un tema muy importante hoy. Tenemos de título: ¿deberían los trabajadores de las empresas agroexportadoras, aquellos que están justamente en el paro agrario hoy, unirse a la lucha para que se apruebe la ley de cadena perpetua, este proyecto de ley, para justamente erradicar a los corruptos que acceden al poder para explotarlos, para explotar a los trabajadores y explotar en realidad y saquear al país, explotar en realidad a todos los peruanos? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días. Hermano, estamos en el último día de un año tan difícil para toda la humanidad, pero creo que lo que más ha dolido de la pandemia que hemos vivido ha sido los hechos de corrupción de la que todo el pueblo peruano ha sido víctima y que nos han atacado peor que la pandemia. Y Así los es. testigos son los pobres, los ciudadanos, los trabajadores de las agroexportadoras, gente del pueblo que se saca la miércoles trabajando y que recibe una miseria a cambio de su esfuerzo, Así es. amparados en una norma que derogaron, pero cuya modificación no ha tenido el impacto o sea, no ha respondido a lo que ellos reclamaban. Pero quiero, en una versión muy corta, explicar algo súper importante que entendí en mi lucha contra la corrupción hace ya un buen tiempo. Cuando en mi caso particular como abogado, tomé conocimiento de un acto de corrupción que afectaba a mis clientes y al que habla, en el proceso de la lucha porque este acto de corrupción no se concrete, aprendí que era inútil enfrentarlo solamente como un acto de corrupción en particular, que era inútil pensar que podía vencerlos teniendo ellos el poder y que era una guerra perdida el querer enfrentar a la corrupción solo, Claro. sin el apoyo de la población, que no lo iba a lograr. Entonces, la mayor parte de la población antes de la pandemia se ha quejado de la corrupción y la ha visto siempre como un mal, pero nunca la sintió tan fuerte, nunca sintió el golpe tan fuerte como lo que hemos visto en este año, ¿no? Claro. Entonces, el punto es el siguiente. Yo ideo la cadena perpetua como sanción para los delitos de corrupción para buscarle un lado débil al sistema y permitir que todos los ciudadanos se unan alrededor de esta meta, juntar firmas, llevarlo al Congreso de la República y si el Congreso de la República no lo aprobaba, llevarlo a referéndum, porque ese es el mecanismo legal cuando un ciudadano junta firmas para sacar adelante un proyecto de ley usando un mecanismo diferente, pero que es muy similar a la función que ejerce un congresista. Sin embargo, en el caso particular del proyecto de ley que inicié, podía acabar en un referéndum donde, como ya sabemos, los ciudadanos son los que toman la decisión final en relación a la ley que se pretende crear. En este caso, la cadena perpetua. La meta de la cadena perpetua como sanción, lo he dicho mil veces, es erradicar al corrupto del sistema, de modo tal que aquel que llega a la presidencia, aquel político que llega al Congreso, al ministerio, a funcionarios, sepan que si le roban al pueblo o permiten o crean normas para saquear al pueblo con una coima de por medio, les va a caer la cadena perpetua como sanción y es de ese modo frenar a todo este sistema que nos ha gobernado por décadas, probablemente desde que el Perú se creó como república. Ok, Claro. Así entonces, es. en el camino, y quiero hacer la versión más corta posible, te pido un poquito de paciencia a la gente. El proyecto de ley se queda en stand-by por la pandemia, obviamente no me voy a poner a recolectar firmas en plena pandemia, pero en mayo de este año, el señor Otto Gibovich anuncia la cadena perpetua como sanción con un proyecto de ley similar al que yo estaba
sacando adelante. Entonces dije, pucha, qué bien se me hizo ya. Por fin, al fin, el Congreso va a aprobar la cadena perpetua con un proyecto de ley del Congreso. Ya no tengo que seguir recolectando firmas, ya no tengo que seguir convenciendo al pueblo. El Congreso va a hacer lo correcto y eso fue lo que anunciaron, que iban a acabar con la corrupción con esta ley. Otto Gilbert lo dijo muy claro, yo quiero acabar con la corrupción a través de este proyecto de ley para condenar con cadena perpetua a todo aquel que quiera llegar al poder para saquear al pueblo. Perfecto. Pasaron los meses, pasaron los actos de corrupción más salvajes que hemos visto en la historia del Perú, la criminalidad desbordada, Celia Capira siendo ignorada por el propio presidente del Perú cuando ella le pedía apoyo para su esposo y para todos los enfermos que las cámaras no enfocaban, y él le subió la ventana y dijo no te quiero ver y se largó, demostrando la falta de humanidad de este individuo que tuvimos la desgracia de tener en la presidencia del Perú. Ojo, que solamente es el de turno, porque fue el de turno, porque en realidad todos cumplen la misma función de defender al sistema. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando veo a los ciudadanos de las agroexportadoras peleando por una ley para poder lograr obtener justicia, veo que están peleando a medias. Así como yo, cuando yo peleaba contra los corruptos que me perjudicaron a mí y a mis clientes, que estaba peleando solamente por un acto de corrupción en particular, por uno. Pero la realidad es que si no erradicamos a la corrupción como sistema, nada se va a solucionar. Eso fue lo que yo entendí. Eso fue lo que entendí en su momento, que si no lograba que todo el pueblo se una para sacar adelante la cadena perpetua como sanción para los que llegan al poder para saquear al pueblo y explotarlo, no iba a lograr nada. O sea, la meta de esta explicación es dirigirme a los trabajadores de las agroexportadoras y decirles que está bien que peleen por su causa, pero que a esa causa deben incorporar la meta de erradicar al corrupto que permitió que los exploten por 20 años. Claro. Que mientras no erradiquemos al corrupto del poder, van a salir más normas en contra de los trabajadores, van a salir más cosas en contra de los ciudadanos, nos van a seguir explotando, van a seguir haciendo con nosotros lo que les venga en gana. Entonces, eso es lo que el pueblo debe entender, que la corrupción no es el tema del oxígeno medicinal, el tema de los trabajadores del agro, el tema que me tocó a mí de la corrupción de una empresa norteamericana, el tema de Odebrecht, el tema de los hospitales, el tema de la mascarilla. Esa es la consecuencia de todo un sistema organizado para cometer corrupción a nivel de todos los poderes del Estado, de manera organizada. Entonces, si nosotros no entendemos que el problema es que la corrupción funciona a ese nivel, vamos a seguir peleando acto de corrupción por acto de corrupción, denunciándolo sin éxito. Pero si logramos la sanción de la cadena perpetua como sanción para los delitos de corrupción de funcionarios, vamos a lograr el cambio histórico que el Perú ha requerido ya hace mucho tiempo, pero que no hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Podemos lograrlo. Esa es la meta. Excelente. Y bueno, como y calentando motores ya hacia la pregunta central, ¿cómo es posible que los trabajadores se conecten con esta ley que justamente estamos describiendo, ¿no? Cómo los afecta directamente la corrupción, pero sin embargo, aparentemente no habría una conexión directa para ellos porque ellos buscan una ley que de una vez les aumente los sueldos, ¿no? Claro, yo quiero hacerles entender a los ciudadanos lo siguiente. La corrupción como sistema los va a seguir atacando. El hecho de que modifiquen la norma y que logren lo que han logrado no es ninguna garantía de que mañana más tarde no saquen una nueva norma para quitarles lo que ya ganaron. Entonces,
y eso que no están de acuerdo. Lo más importante de lo que quiero plantear es lo siguiente. Primero voy a retroceder un poquito para que el pueblo sepa qué pasó con el famoso proyecto de Otto Gibovich, que anunció acabaría con la corrupción desde el Congreso de la República. Al pasar los meses y ver que no se aprobaba el proyecto, que no se ponía a debate, lo solicité mediante un escrito al amparo del derecho de petición, que es un derecho que tenemos los ciudadanos, siempre lo diré, para pedir algo a una autoridad que consideremos pertinente y que tienen un plazo para responder de 30 días hábiles. No me respondieron. Solamente me respondió una congresista diciendo que lo había derivado a la Comisión de Justicia porque la Comisión de Justicia tenía que emitir su dictamen sobre el proyecto de ley. Eso fue lo único que obtuve del Congreso. A doña Celia Capira, la ciudadana arequipeña que se enfrentó a Vizcarra y lo puso en evidencia de la manera más atroz posible en el lado, o sea, he visto gente inhumana y con falta de empatía de todo tipo, pero a este señor levantándole negando que haberla visto, a pesar de haberla visto, cuando ella suplicaba, gritaba, llorando, que quería que él viera cómo estaba el hospital realmente y le dio la espalda, a él demostró él cómo veía el pueblo, ¿no? Él demostró en ese momento cómo veía a toda la gente, con desprecio. De arriba hacia abajo. Para los votos sí te da la mano, te dice que él es el defensor del más débil y tal, pero con los hechos uno demuestra lo que es, no con lo que dice con la boca. Con lo que dice con la boca puedes decir cualquier cosa, pero con lo que dices, con los hechos, es como la gente te puede conocer de lo que eres capaz. Exacto. Sin mencionar lo de las vacunas, que dice que las compró y que no las compró y que un disparate de esos. Y somos el único país que no tiene ni una vacuna, creo que ni antirrábica tenemos. Así es, así es. Y los medios los protegen, ¿no? Los protegen a él, a Sagasti. Mira, con Sagasti ya van muriendo 3 personas de los trabajadores agrarios. Con Merino murieron 2 y lo sacaron en menos de una semana. Sí, pero a Sagasti nadie le dice nada por los muertos de su gobierno. Así es. Nadie le dice nada. Y Vizcarra es el más librado de todos porque en 9 meses cuánta gente murió por la corrupción que ejerció y ahora va al Congreso por inmunidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que pasó con el proyecto de ley del señor Otto Gibovich? Que también Celia Capira le pide al Congreso de la República lo mismo que yo, que ponga a debate y apruebe el proyecto de ley 5134-2020-11R para que se aplique la cadena perpetua para los que llegan al poder a saquear al pueblo. Ni siquiera le contestaron, hermano. El día de ayer se venció el plazo, nadie le contestó, ni media palabra. Así es. Y Celia me ha comentado que algunos congresistas, alguna gente, la ha querido nombrar la mujer del año o algo por el estilo, y he dicho, no, yo no soy ninguna mujer del año, yo soy la víctima de la corrupción, y he pedido al Congreso que apruebe este proyecto de ley, y me han tratado igual que como lo hizo Vizcarra en su momento, con un portazo en la cara. Al no contestarme, me han tratado como si ellos ignoraran al pueblo, o sea, con desprecio, ignorando no solamente a una ciudadana que pide algo, ignorando a todo un país que quiere vencer la corrupción y que quiere luchar contra este cáncer que tenemos. Y algo más han demostrado los congresistas que pertenecen a todos los partidos políticos que están peleando por llegar al poder. Ninguno tiene el más mínimo interés, la más mínima intención de luchar contra la corrupción. Y he visto a más de uno de esos nuevos candidatos que usan la cadena perpetua en sus campañas como promesa electoral. Obviamente con el mismo cuento de siempre de mentirle al pueblo para llegar al poder y saquear al país. Pero
como siempre, Hay otro error común que he notado, disculpa que te interrumpa, pero es no, que sí, sí. suelen confundir la cadena perpetua con la pena de muerte y eso es también un error fatal, a veces incomprensible. Claro, que dicen que la cadena perpetua no se puede aplicar en el Perú, pero la cadena perpetua ya está vigente para los delitos de feminicidio. Lo único Claro, que hay que hacer es cambiar el Código Penal, que fue lo que planteó el proyecto de Otto Guibovich, que no quiso, o sea, lo que quiero que entienda la gente es que todos los políticos que actualmente están en el Congreso, los 130, no le contestaron ni a Celia Capira, así a es. pesar de que legalmente están obligados a contestar a un pedido ciudadano. Ellos son los congresistas que representan supuestamente los intereses de la población, son los voceros del pueblo, pero mira lo que son en realidad. Pero ¿cuál es el tema? El tema es poner en evidencia que todos los que están, los llamados políticos, no quieren tomar una sola medida contra el delito de corrupción. ¿Por qué? Bueno, la gente ya que saque sus conclusiones, ¿no? Para ser prudentes no lo voy a decir, pero creo que la gente ya se ha dado cuenta de cuál es la razón. Pero lo Claro, importante del tema del planteamiento es, primero, hacerle ver a los ciudadanos de los trabajadores de las agroexportadoras que esta es la oportunidad para que se unan a la lucha para vencer a la corrupción como sistema de gobierno que los ha mantenido durante 20 años siendo tratados como esclavos, que ha tenido al pueblo durante décadas con hospitales que se caen a pedazos, que ha tenido al pueblo peruano durante décadas explotado en todos los sentidos, saqueado en sus recursos. Entonces, ya sabemos el problema, la solución la tenía el Congreso, no la quiso usar. ¿Y qué hacemos los ciudadanos para poder lograr sacar esta ley adelante y no dejarnos vencer? Existe una así es. figura que se llama referéndum, que ya se usó en la época de Vizcarra, donde los ciudadanos podemos juntar firmas y pedir que se convoque referéndum para que se consulte a los ciudadanos del Perú, no al Congreso, la cadena perpetua como sanción. Esa es una vía. La otra Correcto. vía es continuar con mi proyecto de ley original, recolectar firmas, llevarlo al Congreso y si el Congreso no lo aprueba, solicitar que vaya a referéndum. Por cualquiera de las dos vías, la cadena perpetua va a acabar en referéndum. Correcto. La Y meta cuál sería la es más rápida y la más efectiva en este caso para culminar la más rápida y la más efectiva es la de pedir el referéndum directamente. Pero para eso tengo que lograr que la gente se una para Ujú, recolectar firmas todos juntos. claro. Para ¿Y que cuántas toda la firmas gente, tiene que ser? el 0.3% del padrón electoral. Eso Son significa como más o menos 70.000 personas más o menos. Más o menos 70.000. porque el padrón electoral varía, ¿no? Pero el punto es que lo más Ujú, importante no es reunir las firmas, es que todo el Perú haga conciencia de que si no luchamos contra la corrupción juntos, nos vamos a condenar a tener a delincuentes manejando nuestras vidas por siempre y que eso tiene que acabar y que no claro, podemos seguir permitiendo que un delincuente tras otro llegue al poder para saquear al país, para hacer con nuestra vida lo que les da la gana y que encima usen la represión para matar a ciudadanos que protestan, que ujú, pueden estar exacerbados en su lucha, pero ¿quién no lo estaría si es ujú. explotado vilmente de la manera como han sido explotados estos ciudadanos, estos trabajadores? Y ojo, Sí, que pues. no es el único caso, o sea, está, o sea, todo el Perú está podrido de corrupción en todos los niveles del Estado. Entonces, la meta es seguirse quejando, no. Seguir llorando, no. Protestar como lo de los ciudadanos es una posibilidad. Pero lo mejor es sacar una norma para erradicar a estos parásitos del sistema de una sola vez. O sea, la meta es crear
así como ellos crean leyes para explotar al ciudadano, nosotros crear una ley, sacar adelante una ley para que se les sancione con cadena perpetua y se pudran en la cárcel. Esa es la meta, darles pelea con una ley que los venza, que los erradique, que los haga que salgan del poder. Esa es la meta más importante. Tenemos una pregunta de un amigo que radica en Argentina, peruano, Peter Abad. Me uno a esta causa, dice. Pregunto a Rafael, ¿la firma de los peruanos en el exterior proceden? Obviamente, si eres un ciudadano peruano que está con sus derechos habilitados, claro que sí. Pero lo más importante que quiero explicar a este ciudadano que nos pregunta sobre el tema de la lucha contra la corrupción es que lo que más importa ahorita, hermano, no es tu firma. Lo que más me interesa es que hagas que este proyecto, que este video llegue a toda la gente que pueda llegar, que tú tengas como amigos, como amistades, como vecinos, para que todos despertemos de una vez. Lo más importante es que el pueblo despierte. La toma de firmas es un acto puntual, un acto Claro. físico, pero el tomar conciencia, la revolución de las conciencias, como se llama tu canal, esa Ujú. es la meta, que la Claro, gente aprenda a darse cuenta del poder que tenemos como ciudadanos, que es un así es. poder que está dormido, es un Sí, poder que se encuentra, y estamos de brazos cruzados frente a lo que nos hacen, pudiendo pelear con una ley para vencerlos. Eso es lo así que es. quiero que la gente entienda, que tenemos el poder de ser millones de personas y que Y que no tenemos hay, que hacernos respetar. y no hay necesidad de llegar al poder ni formar parte de un partido político que esté en campaña al 2021 para ofrecer poner la ley en vigencia cuando en realidad es ahorita cuando se puede ya Lograr el promover tema. y Lo claro, lograrlo. importante, el favor que nos han hecho a mí, a Celia, los congresistas, al Sí, negarnos la respuesta, es demostrar lo que son. ajá, O sea, cuando claro, tú quieres preguntarle a alguien, oye, ¿de qué lado está? Te puede decir, estoy al lado del pueblo. Pero cuando sus hechos dicen lo contrario, los hechos... sí, se fue el audio, Rafael. Bueno, cuando los hechos dicen lo contrario, ya no te queda más que ser un buen entendedor con pocas palabras, es la verdad. El hecho es que ya se venció el plazo, el Congreso no contestó, es igual que el Ejecutivo, se lavan las manos, no quieren cadena perpetua para corrupción. La gente en muchos casos quisiera incluso la pena de muerte, ya vemos que eso es menos viable todavía, eh, pero esto está en las manos de nosotros y no tenemos que ser políticos ni depender de un actor político para lograr esta meta. Eso es lo más importante. Ahora, las firmas son importantes, hay que tomar en cuenta. Rafael, ¿estás con nosotros de nuevo? Sí, estoy contigo, Ya, no me digo. ya, mira, por ejemplo, con respecto a los peruanos en el extranjero, son 3,5 millones en el extranjero y muchas veces tienen un interés genuino en aportar, ayudar, muchas veces son el soporte económico de muchas familias en el Perú mismo. Y mira la cantidad que son, podrían ser casi igual que la cifra que finalmente vota Hermano, en el ningún Perú. ciudadano peruano que esté con sus documentos como peruano en regla Claro, está impedido de hacerlo. claro, con todo Puede derecho. firmar, no hay ningún impedimento. Me refiero es que vamos sumando más ciudadanos conscientes, tanto afuera como adentro, y que podrían ayudar incluso desde afuera con mayor fuerza, dado que Cholo, aquí tenemos un nivel de pero manipulación tan fuerte, ¿no? yo quiero retroceder un poquito Ujú. y decirle a los ciudadanos, a los peruanos, al pueblo que me está escuchando ahorita y que espero que la meta más importante en este preciso instante es que entiendan que hay una solución para vencer a la corrupción Correcto, y que la podemos implementar y así que es. es viable, legalmente viable y que no depende de ni los congresistas, ni del político, ni la promesa de un candidato que no va a cumplir.
Así es. Ojo, tengan presente que ningún candidato a la presidencia de tantos que se han presentado actualmente ha hecho referencia a la cadena perpetua. Se han Sí, quedado mudos. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa? ¿Tienen su oído les falla la memoria, no saben, no se han enterado de este proyecto de ley del señor Otto Gibovich, no saben que la cadena perpetua podría acabar con la corrupción? ¿O simplemente no les interesa acabar con la corrupción y solamente dicen que luchan contra la corrupción para poder llegar al poder y seguir saqueando al país? Esa pregunta quiero que se la hagan todos, ¿no? O sea, claro, ninguno, ni uno siquiera por demuestra, ningún político apoya la cadena perpetua, es porque no quieren que la actividad delictiva de la corrupción tenga un freno. Entonces, si ya entendimos que todos le tienen pánico a la cadena perpetua como sanción, es lo claro. que tenemos que luchar por sacar adelante. Ya le encontramos un lado débil al sistema y tenemos que sacarlo adelante juntos. Claro. Y esa es la clave. Bueno, en ese tema de la respuesta de los congresistas que ya ha vencido, y me comentabas de que estaría incurriendo en un delito al no No, no es responder. un delito, no es un delito. Están violando un derecho que Ah, podría yo denunciar ante la Defensoría del Pueblo, pero cuando ujú, lo denuncié ante la Defensoría del Pueblo, la Defensoría salió con un argumento legal de lo más disparatado, risible, diciendo de que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Pero el mandato imperativo al que hizo la referencia a la respuesta de la Defensoría del Pueblo es si yo le estuviera diciendo al congresista, yo te obligo a que apruebes el proyecto de ley, pero yo no lo puedo obligar. Yo lo que le pido es que lo apruebe y él está en su voluntad de hacerlo o no. A lo que está obligado es a contestarme. claro que sí. Es Y ellos importante mezclan decir. una cosa por otra, por obvias razones. Entonces yo digo, ¿ya para qué sigo? Le digo, Celia, si tú te quejas ante la Defensoría del Pueblo, te van a decir lo mismo, que los congresistas son libres de decidir lo que crean conveniente. Eso sí, eso es verdad. Pero cuando el pueblo le pide algo, deberían escucharlo, ¿no? Porque supuestamente ellos son nuestros representantes, pero están demostrando que no representan los intereses del pueblo, sino representan los intereses del sistema, ¿no? Y no uno, todos, Claro, todos sin excepción, sí, todos sin por supuesto. excepción. No hay, aunque sea uno, un hito, uno que se puede rescatar, no hay nadie. Nadie, nadie. El hecho de que no quiera ignorar completamente esta ley revela también de que la intención de llevarla al Congreso no era porque quisieran promoverla ni usarla, sino más bien para archivarla finalmente. Cosa que Claro, lo no que vamos pasa a es que dejar que pase, yo, ¿no? yo estaba contento, la alegría me duró solamente un día cuando dije, tomaron mi idea, qué felicidad, qué cosa tan maravillosa, pero la felicidad me duró muy poco. Y Sí. cosa curiosa, y lo puedo hacer público porque porque es algo que puedo demostrar. Hace 2 días, domingo, me llegó una convocatoria desde México para que Ujú, les dé la información sobre este proyecto de ley de la cadena perpetua, porque hay un grupo de ciudadanos que pertenecen a un colectivo que están interesados en promover la cadena perpetua en México. ujú. Eso es muy importante también. Claro, ese es un Significa interés internacional. no, claro, bueno, no. ¿A quién le cae mal que le digan que su chamba está bien hecha? Pues no, no, no. A nadie le Claro, cae mal. A claro. nadie, a nadie. No, Es algo es que se siente muy bien, ¿no? una Y confirmación obviamente, de que hay un buen trabajo. Aparte no, que tu proyecto fue aprobado por la OMPE para poder ser sujeto recolectar firmas, a claro. O firmas, sea, claro. eso no es Legalmente algo es que viable. O sea, no esa es una tiene. respuesta tácita a todos aquellos que dicen que esta ley no tiene pies ni cabeza. O sea, Exacto. Lo que pasa es que están chillando por donde no pueden ya están, estar están desesperados. llorando porque están supurando por la herida, lleno de pus. El punto es, otra de Así las es. cosas que siempre me han dicho, y me lo han dicho, que quiero figuretear, Así es. que quiero usar esto con propósitos políticos, que seguramente formo parte de algún movimiento político o algo por el estilo. Y les contesto lo de siempre, pues, ¿no?
y que no me da vergüenza, ninguna vergüenza decirlo, yo soy gay. Y no veo un gay en la presidencia, pero ni de raspas, pues, ¿no? O No, sea, no hay pues, interés. Tú lo ves y por tampoco, dejarte que no es el aunque interés no tenga nada que político. ver, en el Perú eso es un impedimento en la población, que jamás aprobaría que un gay, abiertamente gay, sea presidente de un país, ¿no? Claro. Y aparte que tendría que, para lograrlo, prepararme mucho, me falta madurar mucho a nivel político y tal, si es que yo hubiera querido intentarlo. Pero lo único que Claro, quiero entiendo. hacer y que puedo hacer como abogado actualmente es poner todo mi conocimiento como ciudadano, como abogado que aprendí en mi carrera profesional al servicio del país sin ningún otro ánimo que no sea apoyar al pueblo, ser abogado de todo el pueblo del Perú a la miércoles. Eso es lo que quisiera, es lo que anhelo, es mi sueño. Ejercer un Bien, bro. cargo como político, obviamente a todo el que tiene su corazón político le podría interesar, pero sé que esa no es mi lucha, porque le quitaría legitimidad a la que estoy enfrascado actualmente, que es luchar contra la corrupción. Cuando logre que el proyecto de ley se apruebe, me quedo tranquilo, y si al siguiente día me da un patatús y me voy feliz, porque habré cumplido como ciudadano, como persona, con una meta que no me sirve, no me es útil a mí, que le es útil a todo un país, a toda una nación. Y Ujú. eso es lo más importante. Como pregunta final para el cierre de hoy, ¿qué piensas de la posibilidad de que una vez aprobada, en la hipótesis de que se apruebe este cambio del Código Penal, es necesario que también hayan jueces? ¿Cómo se logra de que realmente la ley sea aplicada? Porque muchas leyes al final se No, quedan los jueces no apenas. tienen que cambiar. Te explico cómo operaría. Si mañana Ujú, yo tengo la cadena perpetua como sanción en el Código Penal, el juez tiene que aplicarla para el caso de ujú, corrupción que se encuentre, por ejemplo, en flagrancia, un ujú, ministro recibiendo una coimaza por una obra. ujú. ¿Cuál es el punto más importante de la corrupción como sistema? Que se nutre de los empresarios corruptos que llegan a ofrecer coimas. Claro. Entonces, cuando la cadena perpetua entre en vigencia, ¿quién va a quererle darle cutra a un funcionario público? Ahí es. Sabiendo que se puede ir con cadena perpetua a prisión. El sistema se queda sin clientes. Así es. Le Bueno, cerramos el kiosco, ¿me entiendes? O claro, sea, le claro, cerramos digamos, el pero kiosco. uno sabe que ellos van a tener alguna reacción con el poder económico que tienen de tratar de manipular todo, o de repente al TSE. Yo lo sé, pero lo más importante de esta cadena perpetua como sanción y tal es unir a todo el pueblo y darle una muestra de fuerza a los corruptos que están organizados, para que Sí, aprendan a respetarnos. y yo creo que sobre todo porque hemos encontrado una herramienta de que les hace yayas, ¿no? Que les duele, les Exacto. molesta. Y Porque bueno, hay que mira, hacerlo, pues. con todo respeto, pero tú le puedes decir a un político todos los insultos que encuentres en el idioma castellano y no les va a Ujú, importar. así es, así es, tal Van a cual. seguir disfrutando del dinero que roban y ignorando los insultos que les digan. Pero la cadena perpetua, eso sí no lo van a poder ignorar. De eso no se van a reír. Así es, No se van hermano. a seguir riendo del pueblo. Bien, entonces vamos terminando ya con el programa de Rafael. Ha sido un gusto compartir contigo este último día del año. Son la 1:23 de la tarde, 31 de diciembre del 2020. Nos vamos con un sabor agridulce, pero listos para un nuevo día. No, hermano, yo creo que me voy con la mayor satisfacción que he podido tener como persona, como ciudadano, como peruano. Primero, que hemos sobrevivido o estamos sobreviviendo a la pandemia, que tenemos que hacer conciencia de que la corrupción ha actuado en la pandemia con total impunidad y que esto que ha sido una desgracia se puede convertir en una oportunidad si es que nos ponemos todos de acuerdo en luchar contra la corrupción. Entonces, con ese mensaje positivo en el que
quiero que toda la gente se involucre. Me quiero quedar como mensaje final de que este año ha sido un año en el que nos hemos puesto a prueba todos en todas nuestras capacidades para salir adelante, que lamento la pérdida de todos los que han fallecido por la pandemia, que ha sido un costo muy alto que hemos tenido que pagar por la corrupción, por este virus que nadie esperaba, pero que también ha demostrado que la corrupción tiene un rostro terrible, que tenemos que... Se nos fue tu audio, Rafael, por un momento. Y bueno, vamos despidiendo exactamente, sí, se refiere definitivamente nos solidarizamos con lo que dice Rafael. Rafael, volviste, para terminar, sí. Sí, para concluir. El deseo es el siguiente, que este año no sea un año de dolor, sino Un año de esperanza, un año de un año aprendizaje, de de cómo aprendizaje. ser mejores seres humanos como meta. Excelente, Rafael. Bueno, hay una última pregunta que quisiera responder rápidamente. Dice, ¿cómo incide el Pacto de San José en el proyecto de la cadena perpetua? En nada, no tiene nada que ver. Ya se aplica la Eso es cadena con la pena de perpetua. muerte. Claro, no hay Claro, que confundir. no tiene nada que ver. Así que Exacto. no, que los No corruptos vienen, no quieran confundir a la gente, no tiene nada que ver. exacto. Que sigan temblando, porque ya se viene con Claro, fuerza. que se vayan al baño a hacerse la pichi, ya está. Muy bien, hermano, feliz año y feliz año también a todos nuestros televidentes, a Peter Avara en especial que ha estado pendiente del programa y haciendo sus comentarios y preguntas. Un abrazo muy grande a todos, hermano. Gracias. Unidos a esta causa realmente de conciencia social, ¿no? De saber a dónde pertenecemos y por quién estamos luchando. Rafael, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Un Feliz abrazo. año. Feliz año a todos. Feliz Gracias. año 2021. Nace la esperanza. Que sea mejor, carajo, que